Tenemos unas hermosas maquetas y ahí vamos a poder ver la maravilla del Señor en los tiempos de Moisés. Pero ¿por qué les quiero yo hablar esto? Porque el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo se asemeja o tipifica, ¿a quién creen ustedes? A Jesús. A Jesucristo. Por eso vamos a hablar del tabernáculo. Hasta que nos ayuden, por favor, cierren sus ojitos ahí donde están. Bendito Dios, amado Padre Celestial, Señor, quiero agradecerte en esta noche, principalmente porque sé que has tocado corazones, Señor. Sé que has tocado la mente también, Padre Celestial, Señor. Mi Dios, sabemos, Padre, que al que cree todo le es posible, Señor. Señor, y yo creo, Padre, que en esta noche tú has hecho, Señor. Tú has hecho, Padre, muchos corazones. Tal vez hay corazones que han venido endurecidos, tal vez hay corazones que necesitados. Tal vez corazones incrédulos también, Señor, que necesitaron, como Tomás, ver, Señor, para creer, Padre. Meter el dedo en la llaga, Señor, para poder creer, Señor. Pero en esta noche, Señor, queremos dejarte este tiempo y quiero que seas tú hablando, Padre mío, Señor, a través, Señor, de mi boca, Señor. Glorifico tu nombre, Señor, santifico, Señor, tu nombre, exalto tu nombre, Padre, porque el único digno de alabar y de exaltar eres tú, Señor. Y sé, Señor, que tú nos vas a enseñar, Padre. Tú nos vas a aclarar incluso muchas, Señor, preguntas, incógnitas, Señor, inquietudes que tengamos, Señor. Gracias yo te doy, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Están un poquito, no deterioradas, pero un poquito como descuidadas por el mismo hecho de que no tenemos dónde ponerlas. Porque si tuviéramos una iglesia un poquito más grande, créanme que ya estuvieran exhibidas. Porque yo sé que esto, el día que nosotros hicimos la presentación valga la redundancia, de esta representación, fue ministrante para nosotros. Y sé que también lo va a ser para usted, mi hermano. Y como es un estudio, como es una enseñanza, probablemente no terminemos hoy día, ¿sí? Pero por lo menos a usted ya le va a quedar, ¿sí?, visualmente claro lo que queremos dar a entender, mis hermanos. Los que no conocen, pueden venir un ratito a ver, ¿ya? Vamos a tomarnos unos 3 o 5 minutos para que vengan a ver. Vengan a ver los que no conocen, ¿ya? Vengan, tenemos también el arca, tenemos también el mar rojo, pero esta vez vamos a hablar solo de ¿cómo se llama? Del tabernáculo. Usted ve este tabernáculo, así era en los tiempos de Moisés. Está hecho, sí, conforme a lo que dicta la palabra. Donde yo mismo de las leyes sacerdotales y eso. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. El tema de la enseñanza, ¿sí? El tema de la enseñanza se llama el tabernáculo y los mobiliarios. La obra tipificadora, ¿sí?, de la redención del Señor sobre su pueblo. Amén. El tabernáculo y los mobiliarios y lo que simboliza o representa. Antes de eso quiero yo hacerles una reseña histórica. Yo quiero hacerles una reseña histórica. ¿Sí? Esto está basado en el libro de Éxodo. Estoy un poquito nervioso. Creo que me puso nervioso el arca. Perdón, el tabernáculo.
Dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, fueron llevados hacia el desierto de Sinaí. Eso todo el mundo conocemos, ¿no es cierto? Sí, pero escuche esto, dice, que lleva el nombre por el monte de Sinaí, o más conocido como el monte Oreb, o el monte de Dios. ¿Se han escuchado, cierto? El monte Sinaí. El monte Sinaí, mejor dicho, el desierto que estaba dentro del monte Sinaí lleva el mismo nombre. Lleva el mismo nombre, mis hermanos. ¿Sí? Y como les digo, o también se le puede denominar el monte Oreb. El monte Oreb o el monte de Dios. Después de atravesar una serie de lugares, tales como el Etam, Piahirot, Mar Rojo, el desierto de Shur, Mara. Mara era el lugar, sí, denominado Mara, porque sus aguas, ¿qué eran? Amargas. Usted se puede imaginar tal vez una colonia viviendo en Mara y sin tener que beber porque esas aguas eran amargas. Pero algo tuvo que pasar para que esas aguas empezaran a ser bebibles. ¿Qué tuvo que pasar ahí? ¿Qué tuvo que pasar? Me quedé solito. Dice que aquí en Mara fue donde el pueblo empezó a discutir, empezó a contender. ¿Sí? Empezó a contender con Moisés. Y ellos decían en cada una de esas que cada que tenían sed, discutían con Moisés. Cada que tenían hambre, discutían con Moisés. Aquí también lo hicieron porque las aguas eran amargas. Dicen, ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Allá tenemos agüita helada. Todos tenían allá refrigeradora hecha. Y nos traes acá en esas aguas amargas. Y dice que Moisés tuvo que meter una rama para que las aguas empezaran a ser dulces. ¿Sí? Por eso lleva el nombre Mara, que significa amarga. Dice que llegaron a Elim también. Estoy más o menos dándoles a breves rasgos, ¿sí?, el recorrido que ellos hicieron. Llegaron después de Mara, dice que llegaron a un lugar llamado Elim, que no era otra cosa como decir en este tiempo un oasis. Ellos para llegar al Sinaí tuvieron que atravesar con Sinaí 3 desiertos. 3 desiertos tuvieron que ellos atravesar. Pero antes de eso dice que llegaron a Elim. Y en Elim era un lugar, dice que había muchas palmeras, 70 y algo de palmeras dice que había. Pero que también tenían lugares donde había piscina, donde había fuentes, esa es la palabra. Donde no piscina, pues esa piscina recién nomás salieron que está cloro ahí. En ese tiempo, fuentes, donde ellos podían refrescarse, beber y todo eso. ¿Saben que esta enseñanza es muy bonita? Porque el Señor, Él entiende que nosotros es necesario que atravesemos un desierto. Es necesario, porque si nosotros no atravesamos desierto, entonces nosotros el Señor no sacará lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero para eso es el desierto, para sacar lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor dice en su palabra, yo mismo te llevo al desierto, para saber lo que hay en tu corazón, para ver si tienes o no tienes la capacidad en tu corazón de guardar o no mis mandamientos. Así que todo mundo no está exento de pasar en el desierto. Ah, pastor, entonces me iré al Sahara para pasar por ahí. No. El desierto también tiene que ver días dificultosos, etapas dificultosas en su vida, donde que es necesario que usted las atraviese. ¿Sabe por qué? Porque es en ese lugar donde usted aprende a escuchar a Dios. Usted no puede escuchar a Dios en las riquezas. Escúcheme lo que le digo. Usted no puede escuchar a Dios en la riqueza. Usted va a escuchar a Mamón, usted va a escuchar a cualquier otro demonio, pero menos al Señor. Usted no va a escuchar a Dios en la comodidad.
Usted no va a escuchar a Dios en todo lo que usted, en lo que a usted nunca le falte nada. Porque ¿para qué necesita Dios usted? Tengo todo. Entonces, ¿para qué? Pero en cambio, si usted empieza a pasar dificultades, a pasar momentos duros, difíciles, entonces ahí es donde su oído empieza a ser afinado para Dios. Donde su corazón empieza a ser de carne. Dice en el libro de Ezequiel que Él mismo va a hacer, ¿sí?, que su corazón sea cambiado, porque ese corazón es empedernido, y en un corazón empedernido no puede entrar nada de Dios. Pero si se convierte en un corazón de carne, entonces podrán las leyes de Dios entrar en el corazón del hombre. Así que todo el mundo, mi hermano, todo el mundo tiene que pasar por esos desiertos. No sé uno, no sé dos. Incluso, muchas de las veces, nos tocará hacer morada en uno de ellos. Nos tocará habitar en uno de ellos. Hasta cuando realmente nosotros seamos completamente tratados por Dios. Y entonces llegaremos a la tierra prometida, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Entonces, después de Elín, ¿sí?, dice que llegó el desierto de Zin. Este desierto también es muy característico. ¿Por qué? Porque ahí es donde el pueblo empezó a clamar que querían carne. Quiero carne, dame carne. Yo me acuerdo cuando estaba en Egipto, zaparrilladas. Yo me acuerdo cuando estaba en Egipto, los filetes que comíamos. Y acá no tenemos que comer. No tenemos que comer. Y dice que en este desierto el Señor les da el maná. En este desierto el Señor hace llover maná. En el Zin, lugar donde dio el maná, dice, en el Zin es donde dio maná. Ajá. Cuando ya se cansaron del maná, ahí pidieron carne. Cuando ya se cansaron del maná, ahí pidieron carne ellos. Pero en este desierto fue donde el Señor les enseñó a comer maná. Y no solo comieron maná una semana, no solo comieron maná un mes. Sé que comieron maná. Los 40 casi años comieron. Como hablábamos la otra vez y en son de broma decíamos, es que hay que entender también al pueblo hebreo, hay que, mejor dicho, quisiera tratar de entenderlo. Porque comer maná, desayuno, almuerzo, merienda y de pronto lo que están acostumbrados a comer 4 veces cena, ¿se puede imaginar comer 4 veces al día cena? Maná. Ni siquiera tienen de pronto ¿cómo se dice? No tienen siquiera se me fue. La capacidad de tal vez, se me fue la palabra. Ni siquiera se puede con el maná, por ejemplo, hacer otras opciones. No podemos hacer maná frito, un seco de maná al jugo. Exacto, no es que tenemos no es que tienen ellos varias opciones cómo cocinarlo al maná. Lastimosamente ellos tenían que comer maná tal como caía del cielo. Pero ahí ellos aprendieron a comer el maná. Y obviamente se cansaron ellos. Y empezaron a pedir codornices. Carne, perdón, y ahí el Señor les envía las codornices. Así que ese fue el famoso recorrido que hizo el pueblo hebreo. Y lo más tremendo de esto es que en cada una de estas cosas ellos siempre se quejaron. Se quejaron al cruzar el Mar Rojo. Se quejaron a lo que cruzaron Piedra. Se cruzaron, perdón, ¿cómo se llama? Se quejaron
al cruzar también el desierto, o sea, ellos en todas partes se quejaron. En todas partes se quejaron ellos. Pero sin embargo el Señor nunca se detuvo. Pero al pueblo le tocó llegar al desierto de Sinaí. Ahora, ¿por qué el desierto de Sinaí? Porque ese desierto, primero que nada, en ese desierto estaba el monte de Dios. Ese monte que en alguna ocasión le dijo a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Ese monte que el Señor, incluso el pueblo también alcanzó a ver señales ahí. Ese era el monte de Sinaí. Y en ese monte, en ese desierto, empezaron ellos a hacer vivienda, a hacer un hábitat. Pregunto yo, no es que para Dios ese era el plan de Él. El plan de Dios no era dejarlos vivir a ellos ahí en el desierto de Sinaí, no. Ese no era el plan de Dios. Así como el Señor tampoco no es el plan de Él, que nosotros estemos padeciendo en el mismo problema, en la misma necesidad. No. Pero es necesario hasta cuando nosotros, primeramente, glorifiquemos a Dios. Y segundo, aprendamos a obedecer a Dios. Por eso, ellos hicieron vivienda en el desierto de Sinaí. Y dice que en el desierto de Sinaí, pero antes de eso, dice que llegaron a Refidim. Antes de llegar a Sinaí llegaron a Refidim. Y en Refidim fueron donde ellos aprendieron a pelear, o donde pelearon por primera vez contra Amalek, dice la palabra. Yo le decía en alguna ocasión a una persona, le decía: mira, el Señor cuando recién tú vienes a Cristo, Él te recibe. ¿Ya? Dice que cuando tú vienes a Cristo, el Señor te recibe. Y ahí es cuando, ¿saben que esos momentos son los más hermosos que uno puede vivir como cristiano? Cuando recién llegas a Cristo, el Señor te deja enamorarte de Él, el Señor permite alimentarte, el Señor empieza incluso a mostrarte cosas, detalles así tan simples, que para ti son tan grandes por el amor que tienes, que eso es lo que a ti te enamora. A ti te enamoran esos pequeños detalles del Señor. Pero llega un momento en que ya no puedes vivir en esos simples detalles. Ya tú tienes que aprender, ¿sí?, a luchar. Por eso es que ya empiezas a tener pruebas, por eso es que ya empiezas a tener dificultades, porque como ya tienes por lo menos raíces, entonces ya es tiempo de que empieces a aflorar y a poder dar frutos. Entonces el Señor también hizo con ellos eso. También hizo con ellos, a pesar de que eran quejambrosos. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando ellos hicieron guerra con Amalek, el Señor les dio la victoria. Cierto es que Moisés tenía que estar con la mano alzada y con el báculo encima, porque si bajaba, dice que ellos perdían en batalla. Pero igual el Señor les dio la victoria. Entonces ya el Señor ya les estaba preparando. En el desierto de Sinaí, ahí fue donde el Señor les enseñó las leyes humanitarias, sacerdotales, sociales, solemnes. Todo tipo de leyes dice que les dio en el Sinaí. Incluso, aquí fue donde el Señor les dio lo que vamos a estudiar: la construcción, la instalación del tabernáculo. Dice, fue donde ellos recibieron las tablas de la ley, todo tipo de leyes sacerdotales, humanitarias, ceremoniales, festivas, el diseño y la construcción del tabernáculo con sus respectivos muebles. ¿Por qué yo le quiero dar esta enseñanza del tabernáculo? Porque cada una, escúcheme lo que le digo, cada una
de las cosas que están en el tabernáculo representan a Jesucristo en su área. Cada una. No hay una que no quede. Usted dirá, pero o sea, estamos hablando que hasta el candelero. Claro. O sea, que usted me va a decir que el pan de la proposición. Claro. El incienso. Claro. Todo eso tiene una representación, una simbología con Jesucristo en estos tiempos, mis hermanos. Así que dice así: después de todo lo que el Señor les mostró en ese tiempo, y aún las señales y los prodigios palpados, cometieron la peor torpeza de sus vidas, dice. Esto está en Éxodo 32, del 7 al 9. Y eso les costó la muerte. Oiga, que es tremendo cuando usted empieza a leer que el Señor les está dando incluso las instrucciones de las leyes sacerdotales, de sus ropas, de las tablas, de las ordenanzas. Y más adelantito ellos cometen una terrible torpeza, mi hermano, que le costó la muerte. Dice en Éxodo 36, quiero que me digan antes, primero que nada, en Éxodo 32, 7 y 9. ¿Qué dice en Éxodo 32, 7 y 9? Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses. Imagínense. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, tremendo, ¿no? Hasta el 9. Yo creo y estoy seguro que si nosotros hubiésemos visto, no por jactarnos, pero con todo lo que hemos vivido, que si nosotros hubiésemos visto lo que este pueblo tuvo el privilegio de ver, señales, prodigios, que se abre el mar, que cae maná, que el Señor envía un enjambre de codornices, ¿usted sería capaz de cometer la peor torpeza? Después de que el Señor les está dando incluso las instrucciones de cómo instaurar, de cómo construir el tabernáculo, ¿usted sería capaz de cometer la peor torpeza? Pues el pueblo sí. Porque todo estaba bonito cuando estaba recibiendo. Dice que el Señor le convocó a Moisés, le convocó a Aarón, y junto con él dice que 70, algo así, de sacerdotes también les convocó, dice el Señor. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto y qué me llama la atención? Que ni aún los 70 sacerdotes tenían la capacidad de estar delante de Dios. Porque el Señor le dice, a Moisés le dice: pero Moisés, ojo, solo tú ven. Solo tú ven. Imagínense si por ahí había un sacerdote envidioso, celoso. Y hubiese dicho: Señor, 70 estamos aquí, pues Señor, y solo a Moisés. Pero el Señor no tuvo reparo. Solo tú, Moisés, ven. ¿Será que Moisés tenía tal vez un acercamiento más con el Señor? ¿Qué opinan ustedes? 70 sacerdotes, hermano, contra Moisés. Se ganó el partido Moisés. Pero así hace el Señor. Así hace el Señor. Lo que pasa es que este Moisés sí tenía una relación íntima con el Señor. Sí la tenía. Y tal vez el Señor a los 70 él ya conocía. Él ya los conocía. ¿Saben a mí lo que más me ministró en esta mañana que estuve yo? Dice que hubo una persona que nunca se separó de Moisés. Que siempre estaba. Tal vez yo me imagino a Moisés yendo al tabernáculo y Josué con las ganas de entrar, ¿no? Con las ganas de entrar. Josué, quédate nomás, viejo, ahí en la puerta. Quédate en la puerta. En algún momento vas a poder entrar. Tranquilo, viejo, quédate ahí. ¿Y cuántas veces le haría eso Moisés a Josué?
Pero nunca Josué, dice la Biblia, que nunca él se le escuchó rebelarse. Y ya sabemos cuál fue realmente el resultado de lo que él obtuvo. Éxodo 32, del 26 al 28. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno sus palos sobre sus muslos, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y a los hijos de Leví lo hicieron conforme, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Amén. Amén. Bueno, esto es algo que, ¿para qué entrar a profundizar si es algo que aprendimos con la pastora, ¿no es cierto? Sí, acerca de los levitas. Gente que no tuvo reparo en escoger por Jehová. Pero ahí fue donde se provocó también una terrible muerte, mi hermano. ¿Y quién no se va a enojar? Imagínense, después de haber... es como que aquí nosotros nos pusiéramos a planificar qué vamos a hacer, y tal vez todos tenemos la confianza en cada uno de ustedes. Dice, no, este hermano es entregado. No, pues este hermano ni se diga. Yo le he visto orar 24 horas al día. Yo he visto buscar a Dios tremendamente. Y de pronto resulta que más adelante me voy a ver y he estado adorando a un becerro de oro, mi hermano. Algo así similar era. Algo así similar. Porque mientras que el Señor estaba ahí en una asamblea con Moisés y los sacerdotes, incluso ya, ¿cómo se dice? Planificando para el levantamiento del tabernáculo. Los bonitos allá, mientras que el gato estaba, ¿cómo se dice popularmente? Mientras el gato estaba dormido, los ratones paseándose, mi hermano. Haciendo fiesta. Miren, yo digo, si el Señor tuviera un poquito de carne como nosotros, ¿sabes qué dice? No, ya no. ¿Sabes qué, Moisés? Ya no. Es más, tú has sido el único fiel conmigo. Bueno, pero ahí lo dice, ¿no? Sí, ahí dice, no, él no dice a mi pueblo, dice A tu mira, pueblo. a tu Ah, pueblo. que tú sacaste, le dice el Señor. Tengo tu pueblo, le dice. Ah, que tú sacaste. Ahí él nos reconoció. O sea, imagínense, es que es verdad. Es verdad, mi hermano, con terrible cosa que hace el pueblo. Mientras que acá nosotros hablando en pro del pueblo, hermano. El pueblo es Y el pueblo haciendo cosas terribles. Es digno de haberse enojado al Señor y haber ya no querido hacer más cosas. Así es. Luego de lo ocurrido, el pueblo por fin dio muestras de un cambio, dice, y se pudo edificar el tan anhelado sueño de Dios, que es el tabernáculo. Usted dirá, pero ¿por qué es el sueño tan anhelado de Dios? Es que Dios siempre Él quiso habitar dentro de su pueblo, en medio de su pueblo. Siempre, Él lo dice en cada momento, le dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Yo quiero habitar. Es como en la iglesia. En la iglesia, mi hermano, el plan de Dios es habitar en medio de la iglesia, en su vida. Pablo decía que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y porque somos templo del Espíritu Santo, el Señor tiene la capacidad de aquel intruso que entra a destruirlo. Y si nosotros somos los que destruimos el templo, el Señor se encargará de destruirnos a nosotros. Es que ese es el plan de Dios. Mejor dicho, ese es el sueño de Dios. Así que vamos a entrarnos ahora sí, mis hermanos. Primero que nada, esta enseñanza tiene como objetivo principal la edificación, restauración, consagración del creyente en Cristo Jesús. ¿Sí? Edificación, vamos a leer lo que dice en el libro de Hebreos 11, del 5 al 7.
Hebreos 11, del 5 al 7. Amén. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él